El viento se convierte en música en un arpa eólica, en unas campanillas japonesas. Saca agua del pozo. Gira en un molino mayor de mar, sol, nubes, lluvia, ríos, mar, otra vez. Hace feliz la piel y las velas. Tuerce destinos, provoca encuentros insólitos. Arroja a Ulises a los brazos de Circe. Destruye ciudades enteras. Arrebata papeles de las manos. Pone en las de Cervantes la historia del Quijote. ¿Es una máquina aleatoria? El viento se traduce en la veleta. Podríamos también hacerlo mover una ruleta para que se tradujese en números al azar que fueran señalando las palabras de un diccionario previamente grabado por una voz maravillosa para escuchar. Por ejemplo, de noche en un jardín, lo que está diciendo el viento solitario, igual que un reloj público. Son las constelaciones las que suenan en un reloj público, las que dicen la hora a las 2 de la mañana. También el agua, el fuego y la tierra se mueven. Podríamos convertir el agua en música si aún hace falta, o podríamos, por un sistema de conversión de señales, orquestar el vaivén de las olas o el paso de una mujer. Ya se orquestan con otras correspondencias, el tam-tam pulsatorio, los cambios en el ritmo de la respiración, los entonamientos glandulares, las matizaciones de la composición química de la sangre, del absorto admirador de las olas del paso de una mujer. También las olas del mar y los movimientos de la luna se responden. La música de las esferas es anterior al hombre y sus máquinas. El hombre mismo pertenece a esa anterioridad. En el hombre hay profericiones y correspondencias, no solo lectura. Inclusive hay profericiones de sí mismo anterior a la lectura de sí mismo. No podemos ver el viento como un brainstorming que se arremolina y lanza objetos en todas direcciones, algunos de los cuales producen encuentros afortunados. No podemos ver el mar y su vida submarina como un proferidor de encuentros, un disipador de posibilidades, entre las cuales hay un náufrago disparado a la playa que sube arrastrándose y empieza a conquistar la tierra. Hay una imaginación creadora de las cosas mismas, una vis exploratoria en expansión de lo físico, una propensión proferidora que produce encuentros que a veces son felices desde la expansión del universo hasta las luces de bengala del cerebro despidiendo centellas. ¿En qué consiste esa felicidad? Puede ser un clic mecánico de partes que caen en su sitio, que ajustan bien al encontrarse. Algún humorista de café con pretensiones de cínico redujo a ese modelo el amor. No es más que el ajuste mecánico de dos cuerpos, pero un encuentro humano admite muchos grados de felicidad, sin excluir ese. Si el viento sopla y su erosión despeña un risco, que cierra un arroyo, que forma una laguna, que mejora el régimen ecológico de un lugar para la pesca y la siembra, se piensa en un encuentro feliz, en algo que pedía la configuración del lugar y que inclusive pudo haber sido provocado por el hombre para cerrar una estructura natural que estaba pidiendo ser creada. Cosas semejantes ocurren en muchos encuentros moleculares. El cobre puede agregarse naturalmente en vetas o ser obtenido por fundición. La tabla de Mendeleev, al estructurarse, pidió el descubrimiento de los elementos faltantes que quizá nunca hubieran aparecido en forma natural. Aunque cabe también pensar que el empujón provocativo del hombre en el laboratorio o en la formación de represas es tan natural como la acción de los castores que derriban árboles y hacen represas, otra fuerza ecológica. No es inconcebible pensar que una fuerza ecológica como el viento sople y haga el milagro de rodar exactamente hasta el hoyo una bola de golf en el instante en que se iba a dar en una elevación. El viento también disemina y propaga posibilidades de fecundación, con un desperdicio inexplicable si se ve el proceso como directo, pero natural si se asimila a un modo de propagación probabilístico, a una mecánica cuántica de la vida. En una emisión de millones de espermatozoides, hay uno solo que encuentra su óvulo, lo cual es quizá una proporción comparable con encontrarse a su mujer en una ciudad de millones de habitantes. Los movimientos naturales hacen caer muchas cosas en su sitio, para lo cual es necesario que el sitio tenga sentido de suyo
que haga configuraciones que pidan lo que falta para ser felices. Estas configuraciones no tienen que ser modelos previos de la mente de Dios, huecos desde la eternidad antes de que el modelo sea pensado en ninguna mente. Si algo es pensado, ya está en la realidad física. Es cuando menos una huella en la materia del cerebro. Teológicamente, inclusive, puede pensarse que a Dios se le ocurre algo en el momento en que tal algo ocurre en la realidad. La imaginación creadora de las cosas mismas puede ser, si así se quiere pensar, la forma de expresión de la imaginación creadora de Dios. Esto se encuentra físicamente con aquello y se encuentra tan bien que desde el lugar o la forma, no solo el momento, del encuentro se exigen mutuamente. Quizá la felicidad en todos los órdenes, desde el clic de lo inanimado hasta el amor, es la creación, el encuentro por el cual se es más algo nuevo, superior a las partes. En ciertos órdenes, las posibilidades de encuentros felices son contadas. Por ejemplo, en ciertas teorías de la formación del cosmos, se supone que en el principio hubo solo hidrógeno. Esto quiere decir que los demás elementos se fueron constituyendo por exploración de posibilidades que efectuó la materia misma y que hicieron clic en 90 y tantos elementos de acuerdo con todos los acomodos estables de las partículas del átomo que se provocaron solos y se vio que eran buenos. El hombre, o la naturaleza revirtiendo sobre sí misma a través de la exploración humana, ha provocado recientemente, millones de años después, la realización de otras estructuras atómicas que seguían como posibilidades después del uranio, el neptunio, el plutonio, etc. En los órdenes siguientes, en la composición de moléculas y combinaciones de moléculas, el número es incontable. Ni siquiera se tiene un catálogo completo de las estructuras posibles y todos los días se descubren o sintetizan nuevas sustancias. Mucho más allá, en otros niveles combinatorios, cada ser humano tendría miles de millones de posibilidades distintas de apareamiento, lo cual hace bastante milagroso que un hombre y una mujer se encuentren sin que el encuentro sea simplemente un caso entre miles de millones igualmente posibles. En un apareamiento hay varios tipos y niveles de clic, desde la circunstancia de haberse encontrado en este lugar, en este momento, hasta el milagro, difícil de llamar apareamiento o simple caso posible, de encontrarse como personas, el uno en el otro, como uno y como otro. Si las proporciones y el entrenamiento necesarios para cruzar las piernas en flor de loto hace más propicio a la tradición hindú el descubrimiento de ciertas posibilidades de clic, lo cierto es que la exploración de las posiciones corporales pertenece al orden de la imaginación corporal del cuerpo mismo, aunque admite investigación sistemática. En el Museo de Mitla hay una figurilla olmeca en la inconfundible posición Urdhva Padmasana, posición de loto cabeza abajo. ¿Es un vestigio de una tradición yoga nativa o que vino de otros continentes? ¿Es una exploración individual de un cuerpo que llegó al caso que no se propagó porque no fue visto como un descubrimiento, sino como una especie de aberración saltimbanqui que se produjo una vez y no interesó? Los descubrimientos, los encuentros felices, son siempre físicos. La mano cae en una posición feliz, el arpista descubre un nuevo acorde, también podría, con el cerebro y la mano, por combinatoria en el papel, o con una máquina electrónica, listar una serie de posibilidades, probarlas y encontrar entre tantas ese acorde que en realidad no se descubriría concretamente sino hasta el momento de escucharlo, de verificarlo existencialmente, aunque estuviese escrito desde la eternidad de una tabla universal. Se dice que las cosas importantes se descubren por accidente. Lo que no se suele decir es que el verdadero mérito está en tener los ojos para ver lo que importa. La proferición no necesita ser propia. Hasta podría dudarse si en algún caso lo es, de dónde viene el movimiento de la mano o del cerebro antes de que a medio camino me dé cuenta de lo que voy a decir. ¿De quién es ese antes? Una manzana puede caer delante de mí con la gravedad de un pensamiento maduro por su propio peso, y yo descubro una ley universal. La manzana es proferida por aquello mismo que descubro. La gravitación se descubre, me hace reverencias, me habla a través de mi propia atención, de mi propia reverencia, de mi descubrimiento, mío,
porque hoy, aquí, me está diciendo algo, lo mismo que antes no me decía nada. Todo descubrimiento nos expresa, inclusive el Mediterráneo, que es en algún sentido otro Mediterráneo si realmente nos expresa, pero no toda profesión, aunque sea nuestra. En el Instituto Psiquiátrico de Columbia, en Nueva York, hay dos retrasados mentales gemelos capaces de contestar al instante en qué caerá el 15 de febrero de 2002, en viernes. Nadie sabe por qué tienen ese talento de computadora siendo idiotas. Se trata de algo asombroso, pero el asombro es nuestro, no de ellos, aunque sea de ellos la profesión del cálculo. Es la naturaleza misma la que se profiere desde el hombre o fuera del hombre. La naturaleza se despliega, tiene una vis exploratoria, una propensión proferidora. Esto incluye a la evolución humana. El hombre, el primer animal que trata con la realidad en vez de estar sumido en ella, la primer esencia abierta, habita la faz de la tierra, una zona nueva en la cual la tierra tiene faz, en la cual la naturaleza y el hombre se encuentran cara a cara. La naturaleza llega a ser más naturaleza gracias a que a través del hombre avanza como naturaleza a contemplarse desde otra zona nueva que pedía para ser más. Todo descubrimiento es físico, toda experiencia es física. Pongamos en desorden una habitación luminosa, acogedora. Destrocemos una ciudad espléndida. Cambiemos de lugar unas palabras de un poema. Lo físico cerrado sigue siendo lo mismo. El inventario incluye lo mismo, pero la habitación nos ahoga, la ciudad nos deprime, el poema nos rechaza. Así como nosotros tenemos que dejar que las cosas sean para que se manifiesten, según Heidegger, las cosas tienen que tener una disposición física para que nos dejen ser a nosotros. Podemos derrumbar un templo griego haciendo ruido, mascando chicle, etc., pero también podemos derrumbarnos nosotros mismos si lo reducimos a escombros. Si todo lo que nos permite ser es destruido, si la ciudad, el trabajo, las instituciones no nos expresan, nos volvemos seres desdichados que se sienten reducidos a cosas entre las cosas. En el ámbito de una hermosa plaza nos volvemos naturales, no en la selva inhóspita. Es cuando llevamos esa claridad de ser a lo hóspito cuando se nos vuelve natural y aparece en su hermosura terrible, indiferente. Por ejemplo, cuando acampamos bien equipados, o sobrevolamos en avión, o vemos una película documental, o leemos un poema de Pellicer. Pero, como sabe cualquiera que se haya perdido, habría que ser un ángel para dejar ser a las cosas cuando nos oprimen. No es el hombre quien funda la claridad. Está ahí, pero no somos ángeles. Si el paraíso, como el hombre moderno, tiende a sentirlo, no es un pasado sino un futuro que nos llama. No por eso deja de seguir rechazándonos a las puertas de la felicidad en la opresión material, en lo físico cerrado que nos reduce, que no nos deja ser. Transformar el mundo es la manera de encontrarnos con nosotros y con la naturaleza. Tarea inacabable, porque la naturaleza, como todo lo físico cerrado, crece por su cuenta, como si al mármol de la vid de Miguel Ángel le salieran barbas y envejeciera y hubiera que estarlo esculpiendo constantemente para que no perdiera sentido. En ciertas esculturas vegetales, generalmente desagradables, árboles convertidos en patos, canastas, el caso es clarísimo. O en los parques y ciudades, hay que reorganizar constantemente las cosas para que sigan siendo lo mismo, para que sigan teniendo sentido. El tradicionalismo necesario es el de conservar una apertura esclarecedora. Lo que no se transforma, ciudades, instituciones, lenguajes, culturas, no se conserva, se vuelve otra cosa cada vez más próxima a lo físico cerrado. La letra mata porque muere. Para transmitir, transmutar, extender su sentido, hay que reescribir el mundo constantemente, releerlo, rehacerlo. También lo físico abierto crece. La máquina del mundo incluye al hombre. La claridad no necesita al hombre para empezar, pero se extiende por él. El hombre ensancha el mundo, esa primera chispa chamánica del éxtasis que empieza a volverse un sueño activo, una hoguera, un campamento, que descubre, no inventa, la religión, que se entusiasma, que empieza a hacer obras de arte, ciudades, imperios, que tarda milenios en descubrir a la mujer como persona,
a la cultura como universal, etc. El hombre va poblando la faz de la tierra, dándole cara, dejando que lo físico se manifieste y así también nos acoja y nos exprese. El hombre es el provocador del mundo, porque es el convocado por su necesidad del mundo. Pero ese espacio que le permite respirar, que puede extenderse y se ha extendido, puede también ser reabsorbido por la selva. La estructura que soporta esa tensión entre lo abierto y lo cerrado es, en un sentido muy general, el lenguaje. La máquina del mundo humano funciona, cuando funciona, como lenguaje vivo. La imaginación de las cosas mismas, el viento de hidrógeno que se despliega y sopla y produce encuentros, llega a mirarse cara a cara en el espacio de lo que permite dar cara, expresarse, ser, en la tensión habitable que mantiene el mundo abierto como lenguaje, cuando no es letra muerta.